revelado, tras la desgarradora pérdida de mi hijo, oculté 60 millones a mi nuera por un inesperado miedo. Era un día soleado en el barrio popular de Puebla. Los aromas de los tamales y el pan de muerto danzaban en el aire, recordándole a don Emilio, de 55 años, lo vibrante que era la vida. Pero en su corazón, solo había un eco de tristeza. Había perdido a Alejandro, su único hijo, y con él se llevó también la risa que llenaba su hogar. El vacío era inmenso, todo quedó aún más confuso cuando, tras la muerte de Alejandro, los 60 millones de pesos desaparecieron de su mente y se instalaron como un bicho raro en su conciencia. Ese dinero pertenecía a su nuera, Mariana, quien ahora, con lágrimas y desesperación en sus ojos, asumía la enorme responsabilidad de criar a 2 hijos pequeños. Pero en la mente de don Emilio, la ambición era un monstruo que devoraba la bondad. Encerró el dinero en un lugar secreto, convertido en un guardián de lo que consideraba los verdaderos valores familiares. Mariana, joven de espíritu fuerte y sueño desbordante, comenzó a notar que algo no encajaba. Su lucha era el día a día, mientras el recuerdo de Alejandro la guiaba. La mano de su suegro se cerraba, y las miradas de él en cada encuentro eran como dagas. En cada fiesta, en cada reunión familiar, el silencio se hacía denso. Las palabras se atoraban en la garganta y el orgullo de Emilio chocaba con la esperanza de Mariana. El verdadero legado de Alejandro se desmoronaba entre rencores invisibles. Una mañana, sin aviso, Mariana se plantó frente a él. «Emilio, necesito hablarte», exigió con voz temblorosa. «He trabajado día y noche para mantener a nuestros hijos a flote. Alejandro me enseñó que la familia es lo primero, pero parece que no entiendes mis sacrificios». Don Emilio sintió un dolor profundo, es como si su hijo estuviera ahí, entre ellos, acusándolo. Cada palabra era un golpe, más fuerte que cualquier brazo. La lucha interna comenzó a hacer eco en su corazón, toques de cempasúchil comenzaron a llenar su mente. Las calaveras en el altar del Día de Muertos le daban una mezcla extraña de consuelo y pavor. En medio de su tormenta emocional, un recuerdo le cruzó la mente. El rostro iluminado de su hijo hablando de amor, de unión, de esperanza. Esa noche, el viento sopló diferente, llevando consigo un llamado de transformación. La pérdida y la ambición se miraron en los ojos del hombre cansado, dejando que las lágrimas cayeran sin tregua. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, en el cementerio, donde los recuerdos habitan, don Emilio se sintió más vivo que nunca. El aroma del cempasúchil le recordaba que a veces, las flores más bellas brotan de las heridas. Alzó la vista hacia las estrellas, y mientras el llanto de la comunidad llenaba el aire, se preguntó si había llegado el momento de liberar a Mariana. Era hora de decidir, dejarla abrazar su ambición o aferrarse a un miedo que podría separarlos para siempre. La decisión se deslizaba en su pecho, apretando su corazón. ¿Qué hará don Emilio? Un nuevo amanecer en Puebla trajo consigo un rayo de esperanza. Don Emilio se despertó con una sensación extraña, un peso diferente en su corazón. Las palabras de Mariana reverberaban en su mente, y por primera vez, decidió enfrentar la verdad que había estado evadiendo. Es hora, musitó para sí mismo, sabiendo que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero necesario. Se preparó con un nudo en el estómago, usando la camisa preferida de Alejandro, la que tantos recuerdos traía. Cada botón que cerraba era un latido, cada movimiento hacía resonar el eco de su hijo en la memoria. Salió de su casa, con el camino al cementerio marcado por los mismos aromas que ya no le traían consuelo. El aire era fresco,
pero en su pecho ardía el fuego de una decisión que significaría romper el silencio. Al llegar, Mariana ya lo esperaba. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una chispa de determinación que brillaba a pesar del dolor. Emilio empezó a decir, pero él levantó la mano, incapaz de escuchar las palabras que, de seguro, dolerían más de lo que ya sentía. Mariana, dijo con firmeza, necesitamos hablar. Aquellas palabras cargaban semanas de emociones, de tensiones acumuladas como un río a punto de desbordarse. La mirada de ella se intensificó mientras se acercaban a la tumba de Alejandro, el lugar donde solían compartir risas y recuerdos, ahora un monumento a su ausencia. Lo siento, continuó, la voz quebrada. No he sido el suegro que mereces. Me he dejado llevar por el miedo y la soledad. Alejandro siempre creía en la familia, en la unión. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, pero un hilo de esperanza comenzó a tejerse en el aire. Emilio, respondió Mariana, la vida nos ha despojado de tantas cosas. Pero debemos encontrar el camino de regreso, por nuestros hijos, por Alejandro. La alusión a su difunto esposo le quebró la voz. Recordó cómo Alejandro había sido el pegamento de la familia, y ahora estaba ella, luchando tratando de ser el pilar necesario. Te escondí el dinero por miedo a perder todo lo que me quedaba. Pero guardar esa riqueza entre sombras no ha hecho más que sembrar distancia. Pido disculpas. Don Emilio se sintió vulnerable al dejar caer la armadura que había llevado por tanto tiempo. Cada palabra parecía remover la tierra sobre la que estaban parados. ¿Cómo podemos avanzar?, preguntó Mariana, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y esperanza. Con el corazón latiendo fuerte, don Emilio tomó una respiración profunda y continuó, liberaré el dinero. Es tu derecho y, más que eso, es nuestro legado. Las lágrimas empezaron a asomarse en los ojos de Mariana, pero esta vez no solo eran de tristeza, había alivio, una luz naciendo en medio del oscuro túnel que habían atravesado. ¿Eso cambiará todo, pero seremos capaces de enfrentarlo?, preguntó, desafiando a la incertidumbre. Es un inicio, respondió él, su voz más firme, y estamos juntos en esto, unidos por Alejandro. No hay un camino fácil, pero la familia es lo que importa. Mientras el sol comenzaba a descender, las sombras se estiraron, como si el lugar mismo esperara la respuesta de la unión entre ellos. Pero justo en ese momento de conexión, un sonido inesperado rompió el silencio. Un hombre se acercó, su rostro conocido pero inquietante. Su presencia, antes inadvertida, ahora era como una sombra acechante en el horizonte. Lo siento, pero parece que no todo puede dejarse en el pasado, dijo, sus ojos fríos destilando ominosidad. El corazón de don Emilio se detuvo un instante. Su mente voló de regreso a los secretos que había llevado sobre sus hombros. No solo el dinero era una carga, había otros fantasmas en juego. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué secretos escondía que podrían alterar su nuevo comienzo? La historia apenas comenzaba a desentrañarse. El hombre se acercó más, el peso de su presencia llenando el aire tenso que los rodeaba. Don Emilio sintió como su corazón se aceleraba, y un frío desconocido le recorrió la espalda. La mirada de Mariana oscilaba entre el miedo y la incredulidad. ¿Quién eres tú?, preguntó ella, su voz temblorosa pero decidida, como si el coraje resurgiera de su dolor. Soy Luis, amigo del difunto Alejandro, respondió el hombre con un tono que no invitaba a la confianza. He guardado un secreto que ahora, parece que no puede permanecer en la oscuridad por más tiempo. A medida que se presentaba, don Emilio sintió como la sombra del pasado se extendía aún más. ¿Qué tipo de secreto?, inquirió, su voz dura como una roca. Recordaba a Luis vagamente, un hombre al que había preferido mantener alejado, una presencia eterna en sus recuerdos, siempre vinculada a momentos que prefería olvidar. Es más complicado de lo que parece, dijo Luis, y una leve sonrisa casi burlona se dibujó en su rostro.
La fortuna que escondiste no es la única cosa valiosa que ha permanecido en secreto. Alejandro dejó otras cosas, cosas que ni tú ni Mariana conocen. Mariana miró a don Emilio, buscando respuestas en su rostro, en cómo su expresión cambiaba con cada palabra que salía de Luis. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de su voz. Luis dio un paso hacia adelante, dejando que la brisa arrastrara su perfume colmado de recuerdos antiguos. Lo que ocurrió la noche del accidente no fue un simple accidente, comenzó a contar, sus palabras pesando como una losa sobre los dos. La verdad está más cerca de lo que piensan, y Alejandro dejó todo apuntando hacia eso. Pero ha llegado el momento de revelarlo, tanto para ti como para su madre. Don Emilio se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No estaba listo para eso. Esa realidad podría romper todos los hilos de esperanza que acababa de comenzar a tejer con Mariana. «¡Basta!», gritó, sintiendo el temor y la frustración corriendo por sus venas. «No puedes venir aquí a jugar con nuestras emociones. Alejandro me encomendó preservar esta verdad por su familia», insistió Luis, sus ojos fijos en don Emilio, como si buscara en su mirada entender el verdadero peso del sufrimiento. «Pero creo que el tiempo ha llegado. Les he traído esta carta», sacó un sobre amarillento de su abrigo y se lo tendió a don Emilio. El futuro de su familia depende de que esta información salga a la luz. Las manos de don Emilio temblaban al recibir el sobre. Era como si cada fibra de su ser se resistiera a abrirlo. Pero Mariana, en un acto de valentía y desesperación, tomó la carta de sus manos. «Vamos a leerla», dijo con resolución, su mirada fija en Luis como si por un instante se convirtiera en el sostén de ambos. Don Emilio sintió el sudor recorrer su frente mientras Mariana rompía el sello. «¿Estás lista para esto?», preguntó, sabiendo que lo que había dentro podría cambiarlo todo una vez más. Antes de que pudiera responder, el viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, un eco de advertencia que resonaba en el alma de don Emilio. La carta estaba por develar un nuevo capítulo, una nueva verdad que podría hacer añicos las esperanzas que había comenzado a edificar. «Esto apenas comienza», murmuró Luis. «Prepárense para lo que viene». Los ojos de Mariana estaban llenos de una inquietud que se transformó en desasosiego. «Emilio, ¿de qué se trata esto?». El aire se cargaba de tensión. Mientras aquel secreto antiguo amenazaba con salir a la luz, don Emilio frunció el ceño. Nunca imaginó que las decisiones del pasado, y las sombras que eligió ignorar, regresarían para desafiar su resolución, y ahora, mientras la incertidumbre crecía, supo que no habría vuelta atrás. ¿Qué revelaría la carta? ¿Podrían soportar la verdad que cambiaría sus vidas nuevamente? Las historias de promesas y secretos apenas estaban comenzando a revelar la complejidad que los unía, y que podría dividirlos para siempre. El silencio que siguió a la última frase de Luis era palpable, como un telón que caía sobre el escenario de una obra sin concluir. Mariana tomó una respiración profunda y comenzó a leer la carta en voz alta, mientras el viento soplaba a su alrededor, como si el mundo mismo contuviera la respiración. «Querida familia», empezó, su tono tembloroso resonando en el aire gélido de la tarde. Don Emilio apretó los puños, cada palabra era una carga, una piedra lanzada a una herida aún abierta. Sus ojos se centraron en el rostro de Mariana, buscando allí alguna señal, algo que le dijera que todo estaría bien. «Si estás leyendo esto, probablemente mi ausencia te pesa de manera insoportable». La voz de Mariana se quebró y ella detuvo la lectura por un instante. «Ay, Alejandro», susurró, mientras lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «¿Qué dice?», preguntó don Emilio, su voz apenas un murmullo. No quería que su propia ansiedad nublara el momento, pero la angustia estaba allí, desbordando sus pensamientos. Mariana limpió sus lágrimas y continuó. «Lamento profundamente el dolor que he causado y las decisiones que he tomado. Lo que guardo es una verdad que pesa más que cualquier fortuna. Estoy confiando en que al final, el amor prevalezca y que puedas entender la razón detrás de mis actos».
Si bien he acumulado riquezas, la libertad de mi familia es más importante. Emilio, he dejado una suma de 60 millones. Un crujido sonó fuerte en los oídos de don Emilio. 60 millones. La noticia se asentó sobre sus hombros como un manto, pesado y desconcertante. Había pasado tanto tiempo luchando por levantar las piezas perdidas tras la tragedia que resultaba casi absurdo leer esas cifras, como si el destino estuviese burlándose de su dolor. Pero hay una condición, Mariana continuó, su voz ahora casi un susurro. Este dinero no es para ser utilizado a la ligera. Está destinado a sanar historias, a reparar los lazos rotos de nuestra familia. Es un legado de amor, que debe ser compartido y nunca escondido. Luis observaba en silencio. Cada palabra de la carta parecía resonar no solo en ellos, sino en cada rincón del lugar donde se encontraban. Era como si la realidad misma estuviera reconfigurando su significado. ¿Qué más?, preguntó don Emilio, su corazón latiendo con fuerza. El temor se entrelazaba con la curiosidad, una danza delicada que prometía cambiarlo todo. Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de la revelación. Habla de un secreto que nos involucra a todos. Hay cosas que no hemos conocido, que han sido parte de la vida de Alejandro, y que ahora deben salir a la luz. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó don Emilio. El miedo se apoderó de él. Siempre había querido proteger a su familia de la verdad que dolía. Mariana miró a Luis, y él asintió. La carta continuará revelando lo que Alejandro quiso que supieran, las decisiones que tomó, las alianzas que formó en la oscuridad. La razón por la que siempre habrá una sombra entre ustedes. Sus palabras resonaron como un trueno en el cielo despejado. No. No más secretos, estalló don Emilio, su voz cargada de angustia. ¿Por qué no puedo dejar de cargar con el pasado? Es suficiente. Mariana tomó su mano y lo miró con compasión. Emilio, a veces las verdades son dolorosas, pero también pueden ser liberadoras. Debemos enfrentar lo que vendrá, juntos. A veces, el amor se revela en las decisiones más difíciles, dijo Luis, con un tono que parecía querer ser conciliador, pero nuevamente, don Emilio lo miró con recelo. La tristeza y la ira se mezclaban en su interior, la incertidumbre florecía en el aire. ¿Estaban listos para lo que la carta aún les tenía reservado? ¿Las revelaciones traerían sanación o más dolor? Mientras Mariana seguía leyendo, una pregunta atravesó la mente de don Emilio. ¿Qué secretos todavía yacían enterrados en el corazón de su familia, esperando a ser descubiertos? Si lo que dice aquí es verdad, murmuró Mariana, temblando ante la posibilidad. Nuestra vida jamás volverá a ser la misma. Justo en ese momento, un trueno lejano resonó, y en la distancia, una tormenta se formaba, como símbolo de las tensiones que amenazaban con desbordarse. ¿Se acercaba el momento de la verdad? La carta acabaría de cambiar sus vidas más de lo que jamás habrían imaginado. Mariana se detuvo un instante, el miedo la paralizaba, pero sabía que debía continuar. La carta contenía revelaciones que, por dolorosas que fueran, necesitarían salir a la luz. A medida que sus ojos recorrían las líneas manuscritas, una oscuridad densa empezaba a invadir el aire. Les pido perdón por no haber sido completamente honesta. Mi vida con Alejandro estuvo marcada por secretos que, aunque difíciles de aceptar, son parte de quienes somos. En la caricia del tiempo, perdí de vista lo que realmente importaba. Pero ahora, les ruego que escuchen. Don Emilio sintió que su respiración se entrecortaba. El eco de cada palabra resonaba en su pecho, como martillos golpeando su corazón herido. Era un enfrentamiento con su pasado que nunca había querido tener. En este legado de riqueza, he escondido algo más. Mariana sintió que cada letra se convertía en un peso que se sumaba a la carga del instante. Alejandro tenía una relación secreta con alguien cercano. Esa persona fue una parte oscura de su vida, una que lo llevó a tomar decisiones que nunca entendí del todo. ¿Qué?, exclamó don Emilio,
Su voz elevándose entre el viento que comenzaba a arremolinarse a su alrededor. Las membranas entre la sorpresa y la ira comenzaron a desgarrarse. Lo sé fue un gran secreto. Pero Alejandro me juró que nunca lo revelaría, y yo le prometí protegerlo. Mariana continuó, desbordada por la emoción. Esa persona podría ser un eslabón de un vínculo más profundo entre nosotros. Necesitamos averiguar quién es, y qué papel jugó en su vida. Luis, sintiendo que el peso del momento lo amenazaba también, miró a don Emilio. Los dos se sumieron en un silencio compartido, un manto de confusión que ahogaba cualquier palabra por salir. Los ojos de don Emilio ardían de dolor, mezcla de ira y incredulidad, pero en el fondo había una chispa de necesidad por comprender. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, cuestionó don Emilio, su voz un grito ahogado. ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Por qué ahora? Sabes que esto podría destruirnos. Mariana, con el corazón en la mano, le contestó, quizás no estaba lista para enfrentar la verdad. Pero ahora, con esta carta, Alejandro ha dejado claro que nuestras vidas están interconectadas de maneras que nunca imaginé. No puede haber más secretos. Un rayo iluminó el cielo, casi como un símbolo de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Las nubes oscuras se acumulaban, presagiando un momento de revelaciones aún más drásticas. Esto no es solo sobre el dinero. Es sobre lo que Alejandro dejó atrás y cómo eso podría cambiar nuestra existencia para siempre. Él quería que supiéramos, que así pudiéramos sanar. Las palabras resonaron en el aire, envolviendo el entorno en un silencio ensordecedor, mientras todos sostenían la respiración. Miradas perdidas, lágrimas a punto de derramarse. Sin embargo, había algo más en la voz de Mariana, una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió. Antes de que termine esta carta hay algo que debemos revelar. Su mirada se tornó intensa. La persona con la que Alejandro estaba involucrado era alguien a quien todos conocemos. Don Emilio sintió que su mundo se desmoronaba. La tormenta retumbó nuevamente en el cielo oscuro, como si lo supiera. Se preguntó, ¿quién era esa persona que había sido parte de su vida sin que él lo supiera? Cada posible respuesta lo llenaba de incertidumbre y miedo. El viento cobró fuerza, llevando consigo la pregunta inminente que azotaba sus corazones. ¿Qué pasaría si esa revelación volvía a romperlos? Mariana continuó, y el eco de sus palabras se volvió un mantra que resuena en el aire. La verdad está a punto de salir a la luz. ¿Podrán manejarla? Justo en ese instante, un rayo partió el cielo en dos, aturdiendo a todos. La tormenta no solo estaba por llegar, ya estaba aquí, y arrastraba consigo verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, como si el viento mismo contara los segundos antes del estallido de la verdad. Mariana sintió que su cuerpo se helaba, pero su voz fue tomando fuerza. La persona involucrada, era tu hermana, Clara, reveló con un hilo de voz, cada palabra como un dardo afilado. Don Emilio se quedó paralizado. El cielo pareció oscurecer aún más, una nube de miedo y traición cubriendo su expresión. ¿Clara? No puede ser, murmuró, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Lo sé, es increíble, continuó Mariana, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Yo tampoco quiero creerlo, pero Alejandro lo mencionó en sus últimos días. Se lo había jurado a ella. Intentaba proteger la memoria de su hermana y a la vez su imagen. Luis, que ya no podía soportar el silencio, preguntó con voz temblorosa, ¿por qué nunca nos lo dijiste, Mariana? ¿Por qué ocultaste esto incluso después de su muerte? Porque temía su reacción, confesó Mariana, sus ojos llenos de desesperación. Estaba tan confundida en esos momentos de dolor. Entre los recuerdos de una vida compartida y la traición de secretos, no sabía en qué confiar. Una nueva ráfaga de viento sacudió el lugar, arrastrando consigo las hojas que parecían susurrar secretos olvidados.
Don Emilio, lleno de incredulidad, sintió que el terreno se desvanecía bajo sus pies. No puedo imaginar que mi hermana estuviera enredada en algo así. Esa no era Clara. Pero esto es parte de la historia, insistió Mariana, su voz temblando de emoción. Las decisiones se entrelazan, y las sombras de nuestros pasados definen quiénes somos en el presente. Alejandro te protegió de la verdad, igual que a mí. Pero el tiempo se acabó. El silencio que siguió fue denso y pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido. Los truenos retumbaron, complementando la tormenta emocional que estallaba en el corazón de cada uno. Mariana encontró su mirada con la de don Emilio, buscando en sus ojos una chispa de entendimiento. ¿Y qué hacemos ahora?, inquirió Luis, quebrando la tensión. Si esto es cierto, ¿qué pasará con nosotros? ¿Con Clara? No lo sé, respondió Mariana, su voz apenas un susurro. Solo sé que debemos averiguarlo todo. La memoria de Alejandro se enfrenta a su legado, y Clara tiene que conocer la verdad. No podemos seguir arrastrando estas mentiras. No por más tiempo. Don Emilio dio un paso atrás, tratando de recuperar el equilibrio en su mundo tambaleante. La revelación golpeaba como una ola implacable. ¿Y si Clara ya conoce parte de esto? ¿Y si, de alguna manera, todo esto fue un plan que se les escapó de las manos? Si eso fuera cierto, necesitaremos hablar con ella, enfrentar todo de una vez, respondió Mariana, notando cómo la determinación comenzaba a encender una luz dentro de la oscuridad. La lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo intentara lavar el peso de sus secretos. Mientras se acercaba la tormenta, un rayo iluminó el oscuro horizonte, y Mariana tomó aire, preparándose. No podemos dejarlo así. Es la única forma de encontrar la paz. Luisa sintió, ahora con la mirada fija en su padre. Debemos reunirnos con Clara y enfrentarlo. Ya no más huidas. ¿Y si ella no está dispuesta a hablar?, musitó don Emilio, incapaz de pensar en lo que podría suceder. La posibilidad era aterradora, y lo que podría surgir de una nueva confrontación, más aún. Entonces, tal vez sea hora de forzar la verdad a la superficie, cueste lo que cueste, concluyó Mariana con determinación, y el viento a su alrededor pareció susurrar una respuesta. Mientras la tormenta rugía y el cielo se oscurecía, un nuevo conflicto se anunciaba en el horizonte. La noche apenas comenzaba, y con cada relámpago, las palabras de Mariana se repetían en la mente de don Emilio. ¿La verdad está a punto de salir a la luz? ¿Podrán manejarla? El camino hacia la revelación era incierto, pero todos sabían que tenían que andarlo juntos, aunque eso significara arriesgarlo todo. ¿Sería Clara una aliada o una feroz adversaria en esta lucha por la verdad? La pregunta pesaba más que nunca cuando un nuevo trueno sonó, resonando con una respuesta que estaba por llegar. La lluvia seguía cayendo sin tregua, las gotas golpeando el suelo como si el cielo mismo llorara por la verdad a punto de ser desvelada. Mariana, Luis y don Emilio permanecían parados en medio de la tempestad, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La angustia se filtraba entre los relámpagos, y la idea de confrontar a Clara parecía más aterradora con cada segundo que pasaba. ¿Cuándo será el momento adecuado?, preguntó Luis, su voz apenas audible entre el estruendo de la tormenta. Miró a su padre, buscando algún rayo de esperanza en su mirada. No podemos esperar mucho más. Cada minuto que pasa, podría ser un paso más hacia el abismo. Quizás deberíamos esperar un momento más tranquilo, sugirió don Emilio, sacudiendo la cabeza. El miedo y la duda pesaban sobre sus hombros. No solo se trataba de Clara, se trataba de todo lo que había estado oculto durante años, de las verdades que podrían romper no solo a una hermana, sino a toda la familia. No se trata de esperar, interrumpió Mariana con firmeza. Clara necesita saber la verdad. Es lo único que puede liberarnos de esta carga. Su rostro se iluminó con una determinación que asombró a los hombres.
Si no lo hacemos ahora, siempre habrá un después que nunca llegará. En su interior, sin embargo, una parte de Mariana dudaba. ¿Y si Clara ya sabía algo? ¿Y si la verdad era más dolorosa de lo que habían anticipado? Pero esa misma inquietud la empujaba hacia adelante. No podía vivir con el secreto atado a su cuello como una cadena. Don Emilio finalmente asintió, su rostro endurecido, aceptando que no había vuelta atrás. Está bien. Vamos a buscarla. Las palabras escaparon de su boca con un peso evidente, como si cada sílaba fuera una decisión que podía cambiarlo todo. Mariana sacó su teléfono, su mano temblando levemente. Frustración y temor se mezclaban dentro de ella mientras marcaba el número de Clara. Cada tono que resonaba se sentía como un latido monstruoso en su pecho. Vamos, contesta, murmuró más para sí misma que para los demás. Al quinto tono, una voz familiar resonó al otro lado de la línea. Hola. El corazón de Mariana se detuvo. Era Clara, y la oscuridad de sus secretos pronto se enfrentaría a la luz. Clara, soy Mariana, dijo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Necesitamos hablar. Ahora. La respuesta de Clara fue un silencio prolongado, como si el tiempo se detuviera y la tempestad exterior fuera un eco lejano. Finalmente, Clara respondió con su voz tensa. ¿Sobre qué, Mariana? ¿Es sobre Alejandro? Mariana respiró hondo. Sí. Hay cosas que debes saber, cosas que nunca debieron quedar ocultas. Don Emilio y Luis contuvieron el aliento, escuchando su conversación, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Clara había sido parte de su vida, una hermana adorada por su madre, y ahora, todo lo que habían conocido sobre ella podía estar en el hilo más delgado. Voy a tu casa, dijo Clara, una nota de firmeza en su tono que encendió un rayo de esperanza y temor al mismo tiempo. Pero me prometes que no hay más secretos, ¿verdad? Mariana tragó saliva, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Prometo que no habrá más secretos, respondió, pero en su interior sabía que el camino que les esperaba estaba lleno de lágrimas y revelaciones siniestras. Colgó, y se volvió a enfrentar a los hombres, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Ella viene. ¿Y si Clara no puede aceptar la verdad?, preguntó Luis, su voz temblando ante la posibilidad de perder a la única familia que les quedaba. No lo sé, murmuró Mariana. Se sentía frágil, casi como el papel que su madre solía usar, que se podía rasgar con el más mínimo empujón. Pero tenemos que intentarlo. Ya no más evasivas. Mientras la lluvia seguía azotando el mundo exterior, en el fondo de sus corazones comenzó a germinar la inquietante sensación de que lo que estaba a punto de suceder alteraría el rumbo de sus vidas para siempre. El sonido del timbre resonó en la casa, y un escalofrío recorrió la columna de Mariana. Era Clara, lista para enfrentar un final que ninguno de ellos había previsto. Porque la verdad siempre guarda su momento, y hoy, el precio podría ser más alto de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El aire estaba cargado de tensión cuando Clara finalmente cruzó la puerta. Su figura se recortaba a contraluz, iluminada por un relámpago que iluminó brevemente la habitación. Mariana sintió que el tiempo se detenía, que cada segundo se deslizaba lentamente mientras sus ojos se encontraban, llenos de preguntas no formuladas. Hola, dijo Clara, con una voz que apenas disfrazaba su desasosiego. Pasó la mirada por los tres, notando la gravedad que impregnaba la atmósfera. ¿Qué sucede? Parecen fantasmas. Mariana dio un paso al frente, su pecho se apretaba como si las palabras le ataran el aire. Clara. Comenzó, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Miró a don Emilio, que la observaba con expresión de desafío y preocupación. Luis, por otro lado, tenía los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada, como si cada fragmento de la verdad pudiera romperlo. Don Emilio fue el primero en romper el silencio. Clara,
Hay cosas sobre tu padre que necesitas saber. Su voz temblaba, dejando entrever la profundidad del dolor que había cargado durante tanto tiempo. La expresión de Clara cambió, pasando de la confusión al miedo evidente. ¿Qué hay de él? ¿Qué no me han contado? Yo no quiero saber más sobre Alejandro si es para traer más dolor. Es que esto no es solo sobre Alejandro, interrumpió Mariana, apretando sus manos contra su pecho. Es sobre nosotros, sobre nuestra familia. Hay secretos que llevamos demasiado tiempo guardando. El brillo de la determinación se apagó en los ojos de Clara. No estoy lista para esto. No, no ahora. La frustración en su voz resonó como un eco ante las tormentas que aún asolaban el cielo. Pero a pesar de su resistencia, en lo más profundo de su ser, sabía que había algo que debía enfrentar. Clara, entiende que no es solo tu verdad, continuó Luis, buscando el contacto visual de su hermana. Es nuestra verdad. Necesitamos ser honestos. Solo así podremos sanar. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que la tormenta en el exterior no era más que un espejo de la que se desencadenaba dentro de ellos. Al observar a Clara, comprendió lo difícil que era buscar la verdad, aún más cuando ésta podría destrozar todo lo que conocían. Lo sé, respondió Clara, y su voz se quebró un poco. Pero si todo lo que tienen que decir es para destruir mi imagen de él, prefiero no escuchar. No quiero perderlo aún más. ¿Y si te dijéramos que su legado no es lo que piensas? Mariana dio un paso más cerca, sintiendo que sus palabras eran una cuerda que podía salvarlas todos. Que hay cosas que podría cambiar la forma en que lo ves y aún más, podría cambiar tu vida. Hubo un momento de silencio, el sonido de la lluvia llenando el espacio entre ellos. Clara cerró los ojos, un gesto que parecía buscar la fuerza que la mantuviera en pie ante lo que estaba a punto de escuchar. Con un profundo suspiro, dijo, de acuerdo. ¿Qué tienen que decirme? Al ver su decisión, don Emilio se acercó, su mirada inquebrantable. Vas a saber que todo se remonta a un secreto oculto por años. Un secreto que involucra a tu madre y a nosotros. Mariana sintió que la angustia se disparaba en su pecho. Ellos estaban al borde de un precipicio, a un paso de caer en un abismo de revelaciones que sería imposible desandar. La tormenta se agudizaba afuera, un símbolo del caos que estaban a punto de desatar. Clara miró a su familia, y en ese instante comprendió que la dolorosa verdad no era solo un peso, sino también una oportunidad de liberar todo lo que había estado consagrándose en la oscuridad. Por favor, cuenten todo, dijo finalmente Clara, su mirada fija en Mariana. Quiero enfrentar esto. Con un movimiento nervioso, Mariana comenzó a hablar, sus palabras fluyendo como un torrente. Pero en un instante, el sonido de la lluvia fue opacado por un estruendo ensordecedor. Algunos gritos venían de la calle, un grito desgarrador atravesó el sonido de la tormenta. ¿Qué está pasando?, preguntó Luis, su voz llena de pánico mientras corrían hacia la ventana. Para ver más allá. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de su familia estaba a punto de quedar en segundo plano y en ese giro inesperado, un nuevo peligro se acercaba, un acontecimiento que podía cambiar no solo lo que sabían sobre Alejandro, sino sus vidas para siempre. La lluvia caía con furia, y un par de luces destellantes se reflejaban en el cristal de la ventana, iluminando las caras pálidas de Clara, Luis y Mariana. Todos ellos se acercaron, fascinados y aterrados a la vez, ante lo que estaba sucediendo en la calle. Lo que vieron los dejó paralizados, un grupo de personas se había reunido cerca de su casa, algunas gritando, otras abrazándose, todas sumidas en una confusión desesperante. ¿Qué ha pasado?, murmuró Luis, incapaz de apartar la mirada. El trueno retumbó, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a su inquietud. Mariana apenas podía contener su propio miedo. Tal vez sea un accidente o algo más. Su mente viajaba rápido hacia pensamientos oscuros.
pero, en el fondo, sabía que no podían ignorar lo que estaba frente a ellos. De repente, un hombre alzó la voz, y aunque las palabras resultaban casi inaudibles por el cercano estruendo de la tormenta, lograron captar fragmentos. Perdió el control, no hay forma de que haya sobrevivido en un instante. Clara dio un paso atrás y se cubrió la boca con la mano. ¿Qué? ¿De quién están hablando? La angustia la envolvía como una bruma pesada y densa. El corazón de Mariana latía con fuerza. No sé, pero necesitamos investigar. No podemos quedarnos aquí parados. Y aunque su instinto la empujaba a salir, un nudo de incertidumbre la mantenía en la puerta. Decidida, sacó el teléfono y llamó a la policía, apenas logrando colocar sus temblorosas manos en el dispositivo. Las palabras eran torpes y entrecortadas, llenas de una urgencia inusitada. Hay algo terrible en mi calle. Por favor, necesitamos ayuda. Mientras ella hablaba, Clara y Luis no podían despegar sus miradas del choque de emociones que se apoderaba de su patio. Los murmullos se convertían en llantos. Y mientras María intentaba recobrar la compostura, escucharon un grito desgarrador que caló en sus huesos. «Es Juan. Es Juan el que está allí». Clara gritó, como si cada sílaba estuviera impregnada del horror más profundo. Su corazón se detuvo al reconocer la figura ensangrentada, tendida en el asfalto, rodeada de personas que intentaban ayudar. Ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, el aire se hacía más denso, más complicado de respirar. No, murmuró, repitiendo como un mantra. De pronto, un sentimiento de culpa y pánico despertó en su pecho. La información que estaba a punto de recibir sobre su padre, su legado, se desvanecía ante la realidad de una posible pérdida inmediata. Necesitaba a su hermano, no podía soportar la idea de perderlo. Tal vez, la tormenta no era solo de afuera. Era algo más profundo, algo que comenzaba a sacudir los cimientos de su familia. Mariana, despejando las lágrimas que brotaban de sus ojos, se volvió a Clara, buscando su fortaleza en medio del naufragio. «Clara, debemos ir a ayudar». Sin esperar una respuesta, ella tomó la mano de Clara y la guía hacia la salida, mientras Luis iba tras ellas, incapaz de contener su horror. Pero en ese momento, mientras se precipitaban hacia la calle, un estruendo aún más potente resonó, más cercano que el anterior. Las luces titilaron y luego se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad repentina. «¿Qué está pasando?», gritó Luis, mientras tropezaba en la penumbra. «Es la tormenta. No se asusten. Sigamos», chilló Mariana, mientras un rayo iluminaba el cielo, revelando brevemente lo que les esperaba. A medida que se acercaban a la escena, las sombras se alargaban, y la realidad se tornaba más aterradora. Clara sentía que su corazón latía descontroladamente, deseando que lo que veía no fuera cierto, que Juan estuviera bien y que todo esto solo fuera una mala pesadilla, pero en ese instante, algo cambió en la atmósfera. Una figura oscura se deslizaba entre la multitud. Clara la reconoció y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es él», murmuró, su voz apenas audible. La verdad que habían estado preparando para esa noche podría quedar opacada para siempre por lo que podría desatarse en las próximas horas. Sin embargo, era el destino lo que dictaba lo que sucedería a continuación. La tormenta sería solo el preludio de secretos aún más oscuros que estaban por revelarse. Clara, Mariana y Luis se acercaron a la multitud que se había formado alrededor de Juan, el hermano de Clara, tendido en el suelo, inconsciente. El mundo había dejado de girar. Una preocupación abrumadora llenaba cada rincón de sus corazones. Mariana, con el aliento entrecortado, se sintió dividida entre el deseo de auxiliar a su sobrino y la necesidad de enfrentar la verdad que llevaban horas intentando desenterrar. Las luces del patrullero se reflejaban en las caras aterrorizadas de los vecinos, que murmuraban entre sí. El eco del miedo se apoderaba de la escena, y mientras las sirenas resonaban a la distancia,
el tiempo parecía estancarse. Aquella tormenta no solo era un fenómeno natural, era el reflejo perfecto del drama que se avecinaba. Juan era un niño sensible, lleno de sueños y risas. Verlo en ese estado era como ver cómo todo lo que amaban se tambaleaba en el filo de un abismo. ¿Qué le pasó?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Se abrió camino entre la multitud, pero la figura de un paramédico la detuvo. Necesitamos que se aparten un poco, dijo el hombre con firmeza y preocupación en sus ojos. Él necesita atención médica urgente. Justo cuando el paramédico intentaba evaluar la situación, el dolor irrumpió con fuerza en el pecho de Clara al recordar que por un instante habían dejado de lado la carga que llevaban. Debí hablarle a Alejandro antes de que todo esto sucediera, pensó con desesperación, sintiendo que el peso de los secretos se materializaba en la situación de su hermano, mientras el caos reinaba a su alrededor. El corazón de Mariana latía al compás de una nueva revelación. No hay tiempo que perder, susurró a Luis, quien aún se encontraba con la mirada fija en su primo. Debemos hacer esto por Juan. Después de que se recupere, enfrentaremos la verdad tal como prometimos. Sin embargo, Luis, abrumado por la gravedad del momento, dudaba. ¿Está bien, entonces? ¿Es el momento adecuado para destapar secretos? Su voz tembló, sabía que el sufrimiento de la familia era inminente. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos?, Mariana replicó con firmeza. El legado de Alejandro no puede resolverse con más secretos. Debemos enfrentar la tormenta en todos los sentidos, y si esto es lo que nos empuja, entonces lo haremos por Juan. Las luces del patrullero y las sirenas finalmente rompieron el estado de pánico. Manejar la situación requería urgentemente que se calmaran. Clara sabía que jugar con el destino ya no era una opción. Se acercó y tomó la mano de Mariana, como si supiera que allí hallaría consuelo. Basta de temores. Vamos a buscar la verdad, juntos, le dijo con un rayo de determinación en sus ojos. Don Emilio, que había estado observando todo desde la distancia, sintió que su espíritu se debilitaba. Él, que había intentado mantener el legado y la memoria de Alejandro intactos, ahora enfrentaba las dos realidades de su familia. El dolor por lo que habían perdido y el caos que había comenzado a apoderarse de ellos una y otra vez. Su mirada se encontraba entre los ojos angustiados de Clara y los de Mariana, y supo que todo había cambiado de manera irreversible. Con la llegada de la ambulancia, el caos se tornó en un momento de acción. Juan fue colocado en una camilla, y mientras los paramédicos trabajaban, el viento parecía calmarse, como si la tormenta estuviera dando paso a algo crucial. Mariana tomó la mano de Clara y la apretó, buscando transmitir fuerza. Todo estará bien, le susurró, mientras las demás manos se unían en un gesto de apoyo. El viaje a casa fue silente. Cada uno reflexionaba sobre la montaña de secretos que habían cargado, y ahora, con Juan en el hospital, sabían que la verdad no se mantendría oculta por más tiempo. Los deseos de proteger a su amado sobrino se entrelazaban con la necesidad de sanarse a sí mismos. Era el momento de transformar el dolor en fortaleza. Horas más tarde, mientras aún llovía la noche, un mensaje entró en el teléfono de Mariana. Era de Clara. Juan está despierto, leyó en la pantalla, en medio de la penumbra. El alivio desbordante en su pecho parecía casi físico. Se reunieron en la sala de espera del hospital. Mientras se acercaban a la habitación de Juan, las miradas llenas de anhelo y esperanza brillaban en sus rostros. Al entrar, los ojos de Juan parpadearon, tratando de enfocar a los rostros conocidos que lo rodeaban. Su cuerpo aún estaba débil, pero la luz que había en sus ojos nunca había desaparecido. ¿Qué ha pasado, tío?, preguntó, su voz un susurro. Consciente de la carga que tenían que compartir, don Emilio tomó la iniciativa. Juan, ha pasado algo muy importante. Hay cosas sobre tu padre que necesitamos hablar contigo, pero primero, queremos que estés bien. Nadie sabía cómo Juan podría responder,
pero una parte de ellos sabía que traían consigo una fuerza colectiva, un amor irrompible que antepondría todo lo malo, y así, de la misma forma en que la tormenta se apaciguaba afuera, el deseo por la verdad comenzó a brotar. En su mirada, había promesas de sanación y reconciliación, fortalecidas por la adversidad. La familia había enfrentado al día más oscuro, pero juntos estaban allí, dispuestos a caminar hacia la luz. Las revelaciones serían difíciles, pero estaban listas para enfrentar cada una, con la certeza de que el amor prevalecería aún en medio del caos. La última tormenta había pasado. El camino a seguir sería largo, pero ellos caminarían juntos, sosteniendo la unión que Alejandro había querido preservar. Desde aquel día, todo lo que compartieran sin reserva se convertiría en la nueva verdad que edificaría un futuro sólido. Las risas y las memorias nunca más serían solo ecos del pasado, serían el hilo conductor para la nueva historia que querían crear juntos. Sus corazones, ya un poco más libres del peso de los secretos, ahora latían con fuerza por el significado de ser una familia. Habían aprendido que la verdad a menudo duele, pero solo así se puede sanar. Se sintieron más unidos que nunca, listos para enfrentarse al futuro. Así culmina la historia de don Emilio y su familia, donde el amor y la verdad fueron finalmente los faros que les guiaron. No dejemos que las sombras nos ahoguen. Busquemos siempre la luz ahora. Con el corazón lleno, te invito a unirte a esta comunidad. Es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta cómo te sentiste con este desenlace y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos construir un espacio donde cada historia importa. No esperes ni un segundo más para actuar.